Y aquí en Salud, en Enfoque Matinal, también educación es saber qué se consume, cuánto se consume, quién dispone de lo que se va a usar como parte de una terapia medicamentosa para recuperar o mantener la salud. La farmacóloga Karen Tamariz con nosotros va a hablar de ese tema extensamente en esta mañana. Buenos días, licenciada. Buenos días, doctor. Bien, gracias. Todo bien, gracias a Dios. ¿A qué se le denomina auditoría terapéutica? La auditoría terapéutica es una especialidad dentro de para manejar la integralidad de la salud, garantizando la garantía de la calidad de la atención a los pacientes. Cada paciente es un caso diferente. Correcto. Cada terapia es un caso diferente. ¿Cómo se interrelaciona el paciente con el profesional que prescribe los medicamentos? Bueno, su médico de cabecera, que es el prescriptor, usualmente el médico en internamiento no interactúa mucho cuando los pacientes están ingresados sobre qué medicamento aplicarle al paciente. Más bien esa relación está a nivel ambulatoria, pero cuando hablamos de auditoría terapéutica, que enmarca varios tipos de auditoría, la auditoría médica, la auditoría de conciliación, la auditoría terapéutica, la auditoría de cuentas, esa auditoría, la finalidad que tiene es garantizar la calidad de la atención prestada por el médico, por el profesional de la salud al paciente, ya sea ingresado o ya sea de forma ambulatoria. ¿Qué sucede? En ocasiones, como en todo, hay traviesos que hacen suplantaciones de fármacos. Cuando hablo de suplantaciones de fármaco es no es sustitución, suplantación. Suplantación de marca. Okay. Suplantación de marca, por ejemplo, un medicamento innovador que puede costar 1.800 pesos, le pueden aplicar por ejemplo, un antibiótico que puede costar 200 pesos. Ese impacto económico va al bolsillo del afiliado y a su nivel, a su cápita que tiene, a su dinero que tiene establecido durante un año, porque a todo esto no es a la administradora de riesgo de salud per se al que impacta, es al paciente. ¿Que hay un caso entonces ético, legal involucrado en esa situación? Por eso el sistema de salud, que está muy, en términos legales y jurídicos, está muy bien estructurado. Ahora, a la práctica tenemos ciertos escollos. Existen auditores internos en los centros de salud y existen auditores médicos externos por las administradoras de riesgos de salud. Ya ese auditor tiene en sus manos el diagnóstico con la certeza que establece la analítica para compararlo con lo que se le está prescribiendo como terapia medicamentosa a ese paciente. Bueno, dentro del diagnóstico presuntivo y el diagnóstico final, tiene que tener una correlación de doble vía, o sea, el auditor interno con el auditor externo de la ARS. ¿Qué sucede con esto? Tiene que haber una conciliación terapéutica donde el tratamiento sea el oportuno y el adecuado para el paciente en función de la patología que tiene. ¿Y si la patología es una recidiva de un problema inicial que amerite que se varíe sustancialmente el ritmo o el ciclo o el protocolo de lo que se va a hacer? Se debe reunir un equipo de calidad donde se exponga un informe terapéutico o farmacoterapéutico exponiendo el por qué, evaluando por qué hizo la recidiva, que es que el paciente vuelve a tener una patología por la que ya se le dio el alta. Entonces, hacer los cambios que sean pertinentes para garantizar la salud de ese paciente. Cuando el médico o los médicos que manejan casos o un caso llega a la hora de la mañana, que se pasa revista a los pacientes y se evalúa con la nota de lo que se prescribió, cuánto se prescribió, quién lo proscribió, quién administró la posología de los medicamentos. Esa es la parte culminante de lo que estamos hablando. Claro. Aparte de esa parte culminante, también es el impacto de los efectos adversos en la atención hospitalaria que puede ocasionar esto y el gasto de bolsillo de los pacientes y cómo impacta a la sostenibilidad del sistema, económicamente hablando. Y la dosis de ataque puede aparentar que se va en el camino correcto y después viene la sustitución para disminuir los gastos. Debería ser, pero en la mayoría de los casos no suele ser, porque como usted plantea, en un momento de un internamiento que, valga la aclaración, República Dominicana no maneja una atención primaria adecuada, todo el mundo entra al tercer nivel
Y entonces esto también hace varios impactos cuando en la atención primaria podrían atenderse muchísimas patologías, reduciendo el gasto de bolsillo del paciente y el impacto al sistema de seguridad social. Un caso frecuente supongo que sería la administración de medicamentos antibióticos de amplio espectro que causan algún tipo de problema y daño casi irreversible a nivel de la flora intestinal y viene una poliposis donde esas bacterias se multiplican ahí. Entonces, ¿cómo se combina? ¿Quién decide cómo se combina? ¿En el médico interno? Mire, lo que sucede aquí hay un problema serio, que falta un profesional dentro del eslabón de la salud, que es el farmacéutico clínico hospitalario, que es quien tiene que hacer esa conciliación y decirle al médico, sugerirle al médico, mire doctor, pero si la concentración mínima inhibitoria de X, por ejemplo, de este Escherichia coli, es sensible a nitrofurantoína o a ácido anhidrícico, ¿por qué darle meropenem endovenoso como me pasó con una amiga que por suerte fue a otro médico y ese médico la indujo por el camino correcto con el medicamento menos agresivo, con una concentración mínima inhibitoria superior? Ahí está la importancia de una segunda consulta, que no es ser desleal al médico, sino la salvaguarda de la integridad de uno mismo. Lo ideal es la integralidad de la atención del médico, porque ¿qué es lo que está pasando? Como profesional de la salud, especialista en un área, usted tiene que evaluar al paciente de forma integral, no el corazón solamente o no el cerebro solamente. Es un paciente, no es un cerebro solo lo que usted está teniendo. Y no hay aspecto de celos profesionales y de jurisdicción cuando el auditor le dice al médico que no es por la vía correcta, que ese no es el camino. Siempre y cuando el profesional de la salud no sea una persona humilde y sabia, va a pasar eso. Cuando se le hace una nota de calidad a una persona que acepta ese error, porque todos estamos expuestos a errores, entonces lo asume como tal. De lo contrario, lo ve como un enemigo, lo ve como un atacante, lo ve como una persona que ataca a su capacidad. La arrogancia del profesional de la salud es una de las más elevadas. ¿Puede llegar algún momento en el que la dosis terapéutica de una enfermedad X pueda hacer que el paciente comience a desarrollar monilias en vía oral o en los órganos sexuales? Sí. Entonces, aparente ser una enfermedad oportunista de otra cosa mayor. Sí, claro, sin duda. Entra una enfermedad secundaria a un mal manejo primario. Entonces, esto también impacta al afiliado, al bolsillo del paciente, porque usted tiene que pagar más por la atención, porque usted tiene un pago que lo hace su administradora de riesgo de salud y otro que lo hace usted, que lo desembolsa usted de su bolsillo. Y los reclamos de ese paciente que se ve afectado, porque es el que siente que no está mejorando y tiene un problema nuevo que no tenía. Bueno, el paciente tiene todo el derecho a reclamar. ¿Qué es lo que sucede? Que usualmente no conoce sus derechos. Al no conocer sus derechos, no lo puede exigir. Por eso es tan importante que nosotros sigamos educando en tal sentido, porque la población está carente de conocimiento de sus derechos, porque están plasmados en las leyes. Hoy tenemos una imagen disponible que usted quiere que se observe para hacer algún comentario. Creo que la tenemos ya en YouTube para observarla. Vamos a ver la imagen que la doctora, exactamente, ahí está. Bueno, eso es una iniciativa del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien tengo que agradecerle, y a la licenciada María Elena Tapia, quien es la presidenta de la comisión científica de este evento, porque precisamente es para reducir los efectos adversos en la atención hospitalaria, que es múltiple, porque hasta una mala comunicación puede ser un efecto adverso en una atención hospitalaria. Muchos pacientes que van a los hospitales públicos, llega un momento en que se sienten como que son unos intrusos, que van a molestar el sosiego del médico y el sosiego del sistema. Sí, pero puede ser porque es que hay un problema serio. ¿Quién crea la conciencia en ese paciente que al final de cuentas con los impuestos que paga es el que sostiene el sistema? Debería ser un esquema de doble vía. Primero, el paciente tiene que conocer sus derechos y segundo, el profesional que le va a atender tiene que estar empoderado de que estudió una profesión para servir, para dar un servicio, porque las profesiones de ciencias de la salud son más de vocación que de recursos económicos. Si se va por la parte de recursos económicos, entonces es un fracaso, porque es vulnerable
a todo lo que le impacte económicamente. Vamos a ver ya en una próxima conversación hasta dónde esa currícula que se acumulan datos o positivos y negativos le sirve al médico o a la sociedad para ir depurando quiénes son parte del sistema. Muy bien, doctor. Ya un poquitito más adelante, señorita Tamariz, estaremos hablando de ese tema. Con mucho gusto.